El Paris Saint-Germain Football Club, conocido popularmente por sus siglas PSG, es una entidad polideportiva francesa con sede en París. Fue fundada el 12 de agosto de 1970 tras la fusión del Paris Football Club y el Stade Saint-Germanois. Su principal actividad es el fútbol profesional. También cuenta con secciones de balonmano, judo y deportes electrónicos, además de una sección femenina de fútbol y dos filiales, una masculina y otra femenina, ambas como equipos de formación para jóvenes talentos. Entre 1993 y 2000 tuvo un equipo de baloncesto, que ganó en 1997 la Liga de Francia, habiendo tenido también en los años 1990 secciones de boxeo y rugby. Disputa la Ligue 1, máxima categoría del fútbol francés, y ha ganado 10 ligas, 14 copas, 9 copas de liga y 10 supercopas. Además, es uno de los clubes franceses que ha ganado títulos europeos, al haberse coronado campeón de la Recopa de Europa de 1996 y la Copa Intertoto de la UEFA de 2001. El club fue nombrado Equipo del Año por la IFS en 1994 y logró el primer puesto en la clasificación por equipos de la UEFA en 1998. El estadio Parc des Princes, con capacidad para 47.929 espectadores, ha sido la sede del Paris Saint-Germain desde 1973, mientras que el Camp des Louches ha estado funcionando como centro de formación para el club desde 1974. El torneo de París ha sido organizado por el PSG en el Parc des Princes desde 1975. El escudo del club cuenta con una silueta roja de la Torre Eiffel con la cuna real de Luis XIV en blanco por debajo de la torre sobre un fondo azul con borde blanco. El escudo inspiró a Daniel Hechte a diseñar la tradicional camiseta del club, azul con una barra roja vertical central enmarcada por orlas blancas. El PSG presentó su himno oficial y la mascota en 2010, con la melodía de Go West de Pet Shop Boys. Fue lanzado como el himno oficial antes de cada partido en el Parc des Princes. La letra de Go West fue reescrita posteriormente con sugerencias hechas por los aficionados. Germain el lince se dio a conocer como la nueva mascota del club de la capital. El PSG cuenta con una sección femenina de fútbol desde 1971. El club de la capital mantiene una intensa rivalidad con el Olympique de Marsella, con quien disputa el partido de fútbol más famoso en Francia, conocido como Le Classique. El Paris Saint-Germain es el club de fútbol más seguido de Francia, por delante de su rival de Marsella. El promedio de afluencia en los partidos como local del Paris Saint-Germain en la temporada 2015 a 16 fue de 46.160 espectadores, el más alto de la Ligue 1. Qatar Investment Authority se convirtió en el dueño absoluto del Paris Saint-Germain en 2012 después de comprar el 30% restante de Kaalani Capital y de Butler Capital Partners. Qatar Investment Authority ya había comprado el 70% de participación de control de Kaalani durante el año anterior. El precio total de transferencia de acciones fue de 100 millones de euros. El presidente del club es el qatarí Nasser Al-Khelaifi. Historia. Origen tras la fusión y primeros años. Fundado el 12 de agosto de 1970, después de la fusión de los equipos Paris Football Club y el Stade Saint-Germain, el renombrado como Paris Saint-Germain Football Club representó tanto a la ciudad de París como a la cercana comuna de Saint-Germain-en-Laye. Debido a que había una gran cantidad de habitantes deseosos de ver a un gran club vistiendo los colores de la capital, el equipo creció institucionalmente a un alto ritmo. Conocidos como Les Rouges et Bleus, debido a sus colores en la vestimenta, alcanzaron la primera división de Francia o Division 1 4 años después, a finales de la década de 1970. El club se proclamó campeón de la Copa de Francia en 1982 y 1983, antes de conquistar el título nacional de Liga por primera vez en 1986, campeonato que le dio acceso a competir en Europa dando lugar a algunos encuentros resaltables, sobre todo con la Juventus Football Club. Fugaz época de esplendor y pérdida de influencia. Tan importante como esos éxitos fue la década de 1990,
con el club entrando en su primera gran etapa deportiva después de la llegada del patrocinador Canali, que compró el club en mayo de 1991. A partir de ese momento, se benefició de una importante inversión, siendo una de las más importantes la contratación en 1993 del brasileño Raí, delantero estrella del São Paulo, bicampeón de Copa Libertadores y de Copa Intercontinental. Con este gran capital puesto en el equipo por su inversionista, pudo fijar grandes objetivos en Francia y en Europa. Entre 1992 y 1998 disputaron 2 finales de la Recopa de Europa, en una de las cuales se proclamó campeón en el año 1996, además de llegar a las semifinales de la Liga de Campeones de la UEFA y de la Copa de la UEFA en 2 ocasiones. En las competiciones nacionales los resultados fueron también satisfactorios y conquistó su segundo título de Liga, 3 Copas de Francia, 2 Copas de la Liga y 2 Supercopas de Francia. Desde 1999, y durante gran parte de la década del 2000, el Paris Saint-Germain tuvo éxitos momentáneos conquistando 2 títulos en la Copa de Francia y una Copa Intertoto, teniendo como gran referente en el torneo al brasileño Ronaldinho Gaúcho. Hasta la temporada 2007-08, cuando conquistó la Copa de Liga de ese año, el PSG no había vuelto a tener protagonismo deportivo, lo que llevó al equipo parisino a una crisis de resultados que se volvieron frecuentes, inclusive, llegó a ocupar el 9º puesto de la Ligue 1 en las temporadas 2004-05 y 2005-06 y en la temporada 2006-07 terminó en el 15º puesto, quedando a solo 3 puntos del descenso. Ni siquiera la venta del equipo, por parte de Canali a Kaalani Capital, Butler Capital Partners y Morgan Stanley, evitó que el equipo continuara con la pérdida de impulso en la liga, finalizando en la posición 16, nuevamente a 3 puntos de la zona de descenso. En la temporada 2008-09, recuperó cierta regularidad y estuvo cerca de conquistar el título durante la mayor parte de la temporada, pero un mal final le situó en 6º puesto y fuera de competiciones europeas. Kaalani Capital adquirió todas las acciones de Morgan Stanley, convirtiéndose el primero en dueño del 95% del club. La temporada 2009-10 se convirtió en la primera vez en la historia del fútbol francés que, tanto las secciones masculinas como femeninas de un club, ganan 2 copas nacionales del país en el mismo año. La inversión de Qatar. El rumbo del club mejoró en 2011 cuando el grupo Qatar Investment Authority compró el 70% del equipo, el cual se comprometió a apoyar económicamente la reconstrucción del club para ganar la Liga de Campeones de la UEFA, el gran objetivo del inversor qatarí. La dirección deportiva del club, a través de sus nuevos dueños, financiaron la compra de numerosos jugadores de calidad en los meses siguientes como Diego Lugano, Kevin Gameiro y Javier Pastore, además de contratar a Leonardo como director deportivo y a Carlo Ancelotti como entrenador. Pero el club fracasó en ganar la liga local de la temporada 2011-12, la cual fue ganada por el Montpellier Erault. También decepcionó en sus actuaciones en la Copa de Liga y la Copa, donde cayó en las rondas de octavos por el Dijon FCO y cuartos de final respectivamente. Respecto a su actuación europea, terminó tercero de su grupo en la Europa League, a la cual accedió tras una ronda previa. Así, terminarían su primera temporada tras el respaldo financiero, sin ningún título. En la siguiente temporada, Cuya se hace con el 30% restante de manos de Kaalani Capital, convirtiéndose en el dueño absoluto del equipo parisino, quien le inyectó más dinero, reforzándolo con más fichajes de renombre como Thiago Silva, Ezequiel Lavezzi y el estelar Zlatan Ibrahimovic. Más tarde se incorporarían Marco Verratti, una joven promesa del fútbol mundial, y el veterano David Beckham, entre otros. El PSG sería el ganador de la Ligue 1-2012-13, después de una primera vuelta igualada, conquistando así su tercer título liguero en toda su historia. En la edición de la Liga de Campeones fue eliminado en los cuartos de final por el Barcelona, volviendo a fracasar en su intento por ganar la Copa. En la Copa y la Copa de Liga fue eliminado, en ambos torneos, en la ronda de cuartos de final, a manos del modesto Evian Tonon y a Saint-Étienne.
Después de coronarse en la Supercopa de Francia, el PSG se propuso nuevamente el asalto para obtener la Liga de Campeones en la temporada 2013-14. Para ello contó con todavía más refuerzos como Edinson Cavani y Marquinhos. Laurent Blanc ocupó la vacante de Ancelotti, quien recaló en el Real Madrid. Comenzaron la Ligue 1-2-0-1-3/14 de forma desastrosa, con 2 empates, pero los parisinos mejoraron y se proclamaron campeones de invierno con 44 puntos, 3 más que la AS Monaco. Sin embargo fue eliminado, contra todo pronóstico, por el Montpellier en los 16avos de final de la Copa, y en la Liga de Campeones fue nuevamente eliminado en cuartos de final, esta vez a manos del Chelsea, confirmando su tercera decepción europea consecutiva. En contraposición, se proclamó campeón de la Copa de la Liga por cuarta vez en toda su historia y revalidó el título de la Ligue 1. Arrancó la temporada 2014-15 tras ganar la Supercopa de Francia, y en la Ligue 1 fue lastrado por varios empates que le hicieron terminar la primera vuelta del campeonato en tercer lugar. El 11 de abril de 2015 conquistó una nueva Copa de la Liga, pero 10 días después, el conjunto parisino cayó eliminado, por tercera temporada consecutiva, en la ronda de cuartos de final de la Liga de Campeones y por segunda vez a manos del Barcelona, quien sería el campeón de Europa, por un global abultado de 5-1. El 16 de mayo obtuvo su quinta Liga francesa, y terminó el curso obteniendo la Copa de Francia, tras ganar por la mínima al club de segunda división AJ Auxerre. El club se situó como el referente del fútbol francés, circunstancia que, sin embargo, no lograba en el panorama europeo. El 1 de agosto de 2015 logró su quinta Supercopa de Francia, y adquirió los servicios de Ángel Di María, procedente del Manchester United. Finalizó la temporada 2015-2016 conquistando la Liga, la Copa y la Copa de Liga, donde al final de la temporada abandonó el club uno de sus más importantes estandartes en los últimos años y su entonces máximo goleador histórico, el sueco Zlatan Ibrahimovic, para fichar por el Manchester United, mientras que el entrenador Laurent Blanc fue retirado del cargo sin demostrar ningún dominio en Europa al ser eliminado, por cuarta temporada consecutiva, en la ronda de cuartos de final de la Liga de Campeones a manos del Manchester City, dando paso al español Unai Emery, quien conquistó su primer título con el PSG el 6 de agosto de 2016, tras derrotar al Olympique de Lyon en la Supercopa de Francia. La Liga 2016-17 arrancó con victoria para los parisinos tras vencer en la primera jornada al Bastia por 0-1. En marzo de 2017 fueron eliminados en octavos de final de la Liga de Campeones 2016-17 por el Barcelona, en la que fue la mayor remontada de la historia en dicha competición después de haber conseguido un 4-0 a favor para que luego los españoles remontaran la eliminatoria con un 6-1 en el partido de vuelta. Esto también ha convertido al club español en su peor verdugo los últimos 5 años de esta competición, al eliminarlo por tercera ocasión del torneo continental. El 1 de abril venció en la final de la Copa de la Liga, por cuarta vez consecutiva, tras derrotar al Monaco, su rival en los últimos años en Francia. Finalizó la Ligue 1 en segundo puesto, a 8 puntos del citado club monegasco, y el 27 de mayo venció al Angers en la final de la Copa, 11ª de su palmarés. Fichajes de Neymar, Mbappé e investigación de la UEFA. Cerca del objetivo de la Champions. Temporada 2020-21. Temporada 2021-22. Símbolos. Historia y evolución del escudo. El primer escudo del Paris Saint-Germain apareció en 1970 y consistía en una bola y un buque, que son 2 poderosos símbolos de París, y fue utilizado durante las siguientes 3 temporadas. El escudo fue cambiado al actual histórico, en 1972, la silueta roja de la Torre Eiffel, la cuna real blanca de Luis XIV entre sus patas sobre un fondo azul con borde blanco y la flor de lis. Era la primera vez que los símbolos de París y Saint-Germain-en-Laye estuvieron representados en el mismo escudo. Según el exentrenador Robert Bicot, el escudo, aunque reclamado por Daniel Hechte, fue creado por el entrenador amateur y diseñador profesional S.R. Balat.
El escudo, en parte, inspiró a Hechte a diseñar la camiseta histórica del PSG. El escudo representa París a través de la Torre Eiffel y Saint-Germain mediante la cuna real tomado de su escudo de armas. Luis XIV nació en el Château de Saint-Germain. El escudo también refleja principalmente la fusión de dos clubes, el Paris FC y el Stade Saint-Germain, en el nuevo club. El antiguo principal accionista del PSG, Canali, fue el primero en tratar de reemplazar el escudo histórico en 1992. El nuevo modelo tenía las siglas, PSG, y debajo de ella, Paris Saint-Germain. Esto provocó la ira de los aficionados y su escudo tradicional regresó a la camisa del club. Sin embargo, el diseño de Canali persistió y se utilizó, principalmente, en el sector de comunicación del club hasta 1996. En febrero de 2013 el club franco-catarí presentó el nuevo escudo del club, el primero que diseñó la nueva dirección del Paris Saint-Germain bajo el patronazgo de Qatar Investment Authority. El escudo mantiene su forma circular, pero la palabra París queda sola en la parte superior del círculo, en caracteres más grandes, y Saint-Germain aparece en la parte inferior, en caracteres menos visibles. Este nuevo diseño, según afirmó su presidente Nasser Al-Khelaifi, se corresponde con la nueva idea de hacer del club una de las mayores marcas mundiales del deporte. El cambio más notable se encuentra en la eliminación de la cuna real debajo de la Torre Eiffel, donde en el diseño actual solo se encuentra ahora la flor de lis en el centro. El primer escudo del club apareció en 1970 y se utilizó durante las siguientes 2 temporadas. Consistió en un balón azul con un barco en su interior, símbolos de gran alcance de París. Después de la separación de París FC en 1972, el Paris Saint-Germain FC creó su emblema histórico, conocido como el logotipo de la Torre Eiffel. Consistente en una silueta roja de la torre con la cuna del rey francés Louis XIV y la flor de lis en blanco bajo la misma, con fondo azul y borde blanco. Rojo, azul y blanco son los colores tradicionales del club. El rojo de la Torre Eiffel y el azul del fondo representan los 2 colores de París. El blanco es una indirecta al escudo de armas de Saint-Germain-en-Laye y es también el color de la realeza. La cuna y la flor de lis recuerdan que Luis XIV nació en Saint-Germain-en-Laye en 1638. Según el exdirector del PSG, Robert Bicot, el presidente del club Daniel Hechte presentó la Torre Eiffel en la insignia. Sin embargo, fue un dibujante llamado M.R. Balat quien tuvo la idea de colocar el lugar de nacimiento de Luis XIV entre las piernas de la torre. El antiguo accionista del club, Canali, fue el primero en reemplazar la insignia histórica en 1994. El nuevo modelo tenía el acrónimo PSG y debajo de él Paris Saint-Germain. Pero, bajo la presión de los partidarios, la insignia histórica volvió en 1995. La insignia histórica recibió un cambio de imagen en 2013. El entonces presidente Nasser Al-Khelaifi aprobó un nuevo diseño, y el accionista principal del club Qatar Sports Investments quiso aprovechar al máximo el atractivo global de la ciudad y la nueva insignia puso en evidencia el nombre París, que está escrito en grandes letras en negrita. Además de eso, la cuna que marcó el nacimiento de Luis XIV fue desechada y en su lugar la flor de lis se sienta únicamente bajo la Torre Eiffel en color dorado. Además, el año de fundación 1970 hizo lugar con Saint-Germain tomando su lugar en la parte inferior. Indumentaria. El Stade Saint-Germanois jugó, principalmente, de color blanco hasta 1970. Sin embargo, tras la fusión con el Paris Football Club, el PSG adoptó los colores rojo y azul de París junto con líneas blancas del Stade Saint-Germain. La primera camisa del PSG en 1970 fue de color rojo con pantalón blanco y medias azul oscuro. Los colores blanco y azul se repitieron en el cuello y los puños. El logotipo del club se situaba en el corazón. En 1970 a 1971, el logo del proveedor, Le Coq Sportif, no era visible, mientras que sí lo fue en la temporada siguiente.
Otros cambios de camiseta con respecto a la campaña anterior fue el cuello en forma de V. El pantalón blanco y medias azules permanecen sin cambios. En 2010, con motivo del 40º aniversario de la fundación del club, la equipación volvió a sus orígenes de 1970, con camiseta roja, pantalón blanco y medias azules. La camiseta habitual del club pasó a ser la equipación de visitante. Le Coq Sportif fue el proveedor del PSG desde 1970 a 1975, año en que Adidas se hizo cargo de la campaña 1975/76, antes de regresar Le Coq Sportif en 1976/77 hasta 1986. Adidas fue el proveedor del club hasta 1989, fecha de la firma con Nike hasta la actualidad. Infraestructura. Estadio. El Stade Georges Lefebvre del Camp des Louchas fue el principal estadio del Stade Saint-Germain hasta la fusión del club con el Paris FC para formar el Paris Saint-Germain en 1970. Incluso, siguió siendo el hogar del nuevo PSG casi hasta 1974. El Camp des Louchas se convirtió en el centro de entrenamiento del Paris Saint-Germain en 1974. Alberga sesiones de entrenamiento para el primer equipo y también sirve como instalación del equipo reserva, la academia de juveniles y los equipos femeninos, que juegan sus partidos como local en el Stade Georges Lefebvre. El Camp des Louchas fue renovado totalmente en 2008. El Paris Saint-Germain se convirtió en el único inquilino de Parc des Princes en junio de 1973. Su primer partido en el Parc des Princes fue en un derbi contra el Red Star parisino, el 10 de noviembre de 1973. Canali, el entonces holding del club, se hizo con el SESE, la empresa que tiene la concesión del Parc des Princes, en 1992. La ciudad de París amplió la concesión del estadio por 15 años en 1999. El Paris Saint-Germain se hizo cargo por completo del Parc des Princes y la sede del club de la capital fue trasladada a un nuevo edificio de oficinas en el estadio en 2002. La mayor asistencia promedio como local del Paris Saint-Germain se registró durante la temporada 1999-00 con 43.185 espectadores por partido. La asistencia récord en casa del Paris Saint-Germain es de 49.407 espectadores y fue registrado en los cuartos de final de la Recopa de Europa contra el Waterchei belga en 1983. Datos del club. Para los detalles estadísticos del club véase Estadísticas del Paris Saint-Germain Football Club. Palmarés. Nota, en negrita competiciones vigentes en la actualidad. Torneos nacionales, torneos internacionales, Club del año IFS en 1994. Trayectoria. El club contabiliza un total de 46 temporadas en la máxima categoría del fútbol francés, la Ligue 1, y otras 3 en la Ligue 2, sin haber sido contabilizadas las ediciones anteriores del Campeonato Francés de Fútbol. En ellas su mejor registro histórico es el de campeón, que logró en 9 ocasiones, mientras que la peor es un 16º puesto en la temporada 2007-08, para situarse en el 14º lugar en la clasificación histórica del campeonato. El jugador con más partidos disputados en la historia del club es el francés Jean-Marc Pilorget, con 435 apariciones. Su máximo goleador histórico es el uruguayo Edinson Cavani, con 200 tantos. En cuanto a los franceses, su máximo realizador es Kylian Mbappé, con 104 goles. En lo que se refiere a la máxima competición europea, la Liga de Campeones, jamás ha conseguido ganarla, y su mejor actuación fue la final alcanzada en la edición 2019-20. Organigrama deportivo. Jugadores. En cuanto al número de partidos y goles, el francés Jean-Marc Pilorget encabeza la lista con un balance de 435 partidos, 55 por encima de Sylvain Armand, y el sueco Zlatan Ibrahimovic encabezaba la lista de goleadores históricos con 156, antes de verse superado por el uruguayo Edinson Cavani, quien aumentó el registro hasta los 200 goles. Cabe destacar a Safat Sui,
quien fuera el extranjero con más partidos disputados con la camiseta parisina con 345, hasta ser superado por el italiano Marco Verratti en 2021. Entre los jugadores en activo en la actualidad del club, el ya mencionado Verratti y el brasileño Marquinhos son los jugadores que más partidos y temporadas acumulan. El máximo goleador es el francés Kylian Mbappé con 175 goles en 6 años, un promedio de más de 30 tantos por temporada. Nota, en negrita los jugadores activos en el club. Temporadas contabilizadas con ficha del primer equipo. Plantilla 2022 a 23. La procedencia de los jugadores indica el anterior club que poseía los derechos del jugador, pese a que éste proceda de otro club cedido, en caso de ya pertenecer al PSG. Altas y bajas 2022 a 23. Entrenadores. Actualizado hasta el 21 de agosto de 2022. Administración. El Paris Saint-Germain fue fundado en 1970 gracias, en parte, al apoyo financiero de un grupo de hombres de negocios dirigidos por Guy Cressant, Pierre-Étienne Guyot y Henri Patrelle. Desde su creación, y al igual que muchos otros clubes franceses, el club ha tenido algunas dificultades en el terreno económico. A pesar del buen debut en la temporada 1970-71 con un beneficio de 1,5 millones de francos, la tendencia se invirtió y la deuda del club aumentó a lo largo de los años. El presidente Henri Patrelle, en busca de apoyo financiero, dio paso al diseñador Daniel Hechte, que permitió al club a obtener la condición de profesional en 1973. Hechte lanzó una oferta de inversión para ayudar al PSG a paliar una grave crisis financiera a mediados de la década de 1970, 10.000 francos por una suscripción de por vida en el Parc des Princes. El famoso cantante francés Henri Salvador se hizo con 4. Daniel Hechte fue suspendido del fútbol de por vida por la Federación Francesa de Fútbol tras el escándalo de la doble venta de entradas en el Parc des Princes en 1978, una estrategia ilegal para reducir el déficit del club. Francis Bourrelly le sustituyó como presidente. En sus 13 años de mandato, el PSG se convirtió en el club líder en París, a pesar de la competencia del Paris FC y el Racing Matra, y ganaron sus primeros trofeos. Sin embargo, el anticuado estilo de dirección de Bourrelly no permitió que el club gestionase adecuadamente el negocio del fútbol emergente durante la década de 1980 y a comienzos de 1990 el Paris Saint-Germain estuvo en agonía financiera con una inmensa deuda de 50 millones de francos. Por primera vez, el Ayuntamiento de París, incluido el propio alcalde de París, se negó a involucrarse más en el club. El grupo de televisión francés Canal y compró el Paris Saint-Germain en 1991 y significó una importante inyección económica. El PSG recibió el 40% de sus ingresos de los partidos televisados y se convirtió en uno de los clubes más ricos de Francia. Gracias a este dinero, el club parisino pudo adquirir algunos de los mejores talentos de Francia y del mundo, y entró en una edad de oro, ganando 9 títulos. Canal y se convirtió en accionista mayoritario del club en 1997 y en accionista único en 2005. Gestionó el club a través de su delegado presidente Michel Denisot durante la década de 1990. De 1991 a 1998, el PSG mantuvo sus finanzas sanas y los gastos del club se sitúa en 50 millones de euros por temporada gracias al aumento de los derechos de televisión y el número cada vez mayor de espectadores en el Parc des Princes, así como un excelente bagaje en las competiciones nacionales y europeas. Tras la marcha de Michel Denisot en 1998, el club comenzó a acumular deudas que alcanzaron los 96 millones de euros en 2002. La deuda neta se redujo a 8 millones en 2004 después de la recapitalización del club. Las finanzas del club, sin embargo, volvieron a peligrar y se mantuvieron en números rojos. Entre 2004 y 2006, el Paris Saint-Germain fue el único club francés con un gran déficit, registrando pérdidas de hasta 30 millones de euros. La facturación del club, sin embargo, aumentó de 69 millones a 80 millones de euros.
La situación se hizo insostenible y Canali vendió el Paris Saint-Germain a los grupos inversores estadounidenses Caallany Capital, Butler Capital Partners y Morgan Stanley por 41 millones de euros en 2006. La deuda del club fue limpiada por Canali. En virtud de sus nuevos propietarios, la facturación alcanzó los 100 millones y las pérdidas disminuyeron gradualmente en los últimos años a solo 5 millones en 2009. Caallany Capital compró la mayoría de las acciones de Butler Capital Partners en 2008, aunque mantenían una participación del 5% en el club. Caallany Capital adquirió la totalidad de las acciones de Morgan Stanley en 2009, convirtiéndose en dueños de un 95% del club. Caallany Capital reveló en 2010 que estaba buscando nuevos inversores para que el Paris Saint-Germain se convirtiese en un verdadero aspirante al título en los próximos años. Qatar Investment Authority se convirtió en el accionista mayoritario del club después de comprar una participación controladora del 70% de las acciones en 2011. Caallany Capital y Butler Capital Partners se mantuvieron como accionistas minoritarios. Finalmente, el grupo qatarí compró el club en un acuerdo por valor de 50 millones de euros, que abarcaba 15 a 20 millones de la deuda y unas pérdidas estimadas de 19 millones a partir de la temporada 2010 a 11. El Paris Saint-Germain se convirtió en el club más rico de Francia y uno de los clubes más ricos del mundo. De hecho, los nuevos dueños invirtieron 108 millones en fichajes, la cifra más alta en el mundo en la temporada 2011 a 12. Qatar Investment Authority adquirió el 30% restante en manos de Caallany Capital y Butler Capital Partners y se convirtió en el único accionista del Paris Saint-Germain en 2012. La transacción valoró todo el club en 64 millones de euros. Área social y dimensión sociocultural. Afición. El Paris Saint-Germain goza de una gran popularidad en Francia. El PSG es también uno de los clubes de más amplio apoyo francés en el mundo. El expresidente francés, Nicolas Sarkozy, es uno de los aficionados más destacados del club. El club de la capital es conocido por atraer su apoyo tanto de integrantes de extrema derecha, nacionalistas blancos y la población multiétnica de Île-de-France. Durante la década de 1970, el Paris Saint-Germain se esforzó por atraer a una ferviente base de seguidores al Parc des Princes y así decidió ofrecer billetes baratos en la tribuna K en 1976 a los jóvenes quien poco después crearon los Juniors PSG. La oferta fue un gran éxito y los nuevos aficionados, influenciados por la famosa tribuna del Liverpool FC, Spianka en Anfield, crearon una reunión de fervientes seguidores influenciados por la cultura británica. 2 años más tarde, en el verano de 1978, los Young Supporters del KAPK se trasladaron a la tribuna Ballon y lo rebautizaron Cup of Ballon. Una parte de estos aficionados forman los grupos hooligans más notorios del fútbol francés. El gamberrismo del Kobe ha sido sinónimo de violencia, racismo y fascismo desde la década de 1980, cuando los skinheads se hicieron cargo de parte de aquella tribuna, dando connotaciones de extrema derecha. Se formaron bandas independientes en Cup of Ballon unidos bajo un logo que consiste en la cabeza de un bulldog en la bandera de Francia. Los Ballon Boys, un grupo ultra, se formó en 1985. Basado en el modelo italiano, a menudo han estado en conflicto con los hooligans los más extremos del Kobe aunque la tribuna Ballon está construido como un cup de cultura inglés. Se apareciaron otros grupos ultras además de los Ballon Boys. Entre los más importantes se encuentran los Gavroches de París y los Firebirds, luego los Rangers Paris que fue creado en 1992. El Cup of Ballon se convirtió en el punto de encuentro no solo de los aficionados más leales del Paris Saint-Germain, sino también de los más extremistas. El Parc des Princes se hizo conocido como el estadio más hostil de toda Francia. A pesar de que el Paris Saint-Germain ganó la liga en 1986, el equipo disfrutó de su peor récord de asistencia en la máxima categoría en 1991. La prensa consideró que la violencia en el estadio era la culpable. Ese otoño, el Consejo del Paris Saint-Germain comenzó a subsidiar grupos de aficionados que, en pleno caos del Cup of Ballon,
estaban dispuestos a moverse por todo el campo. Preocupado por el comportamiento racista de una parte de los aficionados del Kobe, el propio club, a través de su presidente, Michel Denisot, fomentó la creación de un CAP rival en el otro extremo, la tribuna O'Toole, presumiblemente para marginar a los alborotadores. A diferencia del modelo inglés del Cup of Balloon, los aficionados de O'Toole estilizaban su metodología en el modelo italiano de los tifosi y sus curva, y así nació el Baiari O'Toole en 1991 con la apariencia de los grupos Ultras Supras O'Toole y Lutis Falco, y en 1993 de los Tigris Mystic. Otros grupos ultramenores se fundaron en O'Toole durante la década de 1990, Dragons, Titans, Karsud, Kriek, luego Grinta en 2009 después de la disolución de Tigris Mystic. Sin embargo, esto dio lugar a un nuevo problema, pues la zona O'Toole se convirtió en hogar de los multiculturals aficionados del Paris Saint-Germain que fueron rechazados por el Kobe, afición predominantemente de raza blanca. A pesar de las medidas provisionales para desintegrar el Cup of Balloon, la violencia aumentó. Los incidentes ocurrían allá donde viajaba el PSG. La asistencia promedio en el Parc des Princes se disparó, pero la violencia continuó con heridos y detenidos, especialmente en Le Classique contra el eterno rival, el Marsella. Además, los hooligans del Kobe lucharon a lo largo de las décadas de 1990 y de 2000 con los aficionados de los clubes de toda Europa. Durante este tiempo, la influencia del Baiari O'Toole creció hasta el punto de que se extendió a la tribuna G vecina. Así nació en enero de 2002 un otro grupo ultra muy importante, los Authentics. Un año después, un segundo grupo ultra, Puissance Paris, nació también en la tribuna G. Un intento similar tuvo lugar en el lado del Cup of Balloon con la creación en 2006 del grupo Ultra Brigade Paris en la tribuna K que está ubicado junto a la tribuna Balloon. Los aficionados del Paris Saint-Germain, incluso, han asesinado durante su época en el club. Después de un partido de Copa de la UEFA en 2006 ante el Hapoel Tel Aviv Football Club en el Parc des Princes, el miembro de los Balloon Boys Julien Kemener fue asesinado a tiros por un policía tratando de proteger a un aficionado judío del Hapoel que estaba siendo atacado. El Cup of Balloon también desplegó una pancarta en la que se refería a los aficionados del RC Lens como pedófilos, desempleados y incestuosos durante la final de la Copa de la Liga 2008. El episodio llevó a la disolución de los Balloon Boys, uno de los más antiguos grupos de ultras en Francia, por un decreto del gobierno francés. Sin embargo, la especificidad de aficionados del PSG es que no luchan únicamente contra las aficiones de los otros equipos, pero, por momentos, entre unos contra otros también. El Kobe primero dirigió su ira contra los Tigris Mystic, que se disolvieron en 2006 como consecuencia de los ataques. La violencia resurgió en 2009, cuando la ira Kobe fue contra los Supras O'Toole, que respondió del mismo modo. Antes de un partido de liga contra el Marsella en 2010, los miembros de O'Toole asesinaron al miembro del Cup of Balloon Jean Lawrence. El evento dio lugar en la decisión de las autoridades gubernamentales de Francia de disolver tres grupos ultras, los Supras O'Toole y la Grinta de la tribuna O'Toole, y los Authentics de la tribuna G. Dos grupos hooligans fueron también disueltos, Camando Ulougard y Milice Paris de la tribuna Balloon. El Paris Saint-Germain había perdido 4 de sus 5 grupos principales de seguidores en un espacio de 4 años. Del mismo modo, el club lanzó Tous PSG, un plan de lucha contra la violencia que aniquila todos los grupos de aficionados en el estadio. De hecho, esta decisión resultó en la disolución de todos los grupos hooligans del club y la mayoría de los grupos ultras, y más ampliamente del Cup of Balloon, del Baiari O'Toole y de las tribunas Heika. El club pensaba que esto era el mejor medida de erradicación de la violencia. Con este plan, el club había perdido su alma. En 2016, los grupos ultras de O'Toole crearon el Collectif Ultras Paris que reúne muchos ex-ultras y nuevos aficionados. En septiembre del mismo año, el club permitió a los miembros del CAP de volver al parque. Fue la primera vez desde 2010 que los ultras ocuparon el estadio.
Hoy, O'Toole es de nuevo una tribuna ultra, con más de 3.000 ultras miembros del CAP, y recuperó su nombre de Bahía y O'Toole. Prohibido en el Parque de los Príncipes desde 2010, el Cup of Balloon desapareció definitivamente tras un último desplazamiento de sus exmiembros en Burdeos durante la final de la Copa de la Liga el 31 de marzo de 2018, 40 años después de su creación. Torneo de París. El Tournoi de París, también conocido como Trophée de París, es una competición de fútbol de pretemporada organizada por el club francés Paris Saint-Germain en su Parc des Princes, en París, Francia. El torneo fue fundado en 1957 por los antiguos anfitriones Racing París para celebrar su 25º aniversario. Considerado como el torneo amistoso más prestigioso del balompié francés, el Tournoi de París se llevó a cabo anualmente cada verano entre 1957 y 1966 por el Competir con París. Regresó brevemente en 1973 con los anfitriones nuevos, París FC. En 1975, el anfitrión actual Paris Saint-Germain relanzó con éxito la competición. Después de un periodo casi ininterrumpido de 18 años, PSG abandonó el torneo en 1993 por razones financieras. Sin embargo, Paris SG revivió el Tournoi de París en 2010 para conmemorar el 40 aniversario del club. Para conmemorar la ocasión, el PSG también dio a conocer a Yez Paris Saint-Germain, al estilo de Go West de Village People, y Germain Delinux como himno oficial y mascota, respectivamente. De 1957 a 1993, el Tournoi de París se jugó en formato eliminatorio. 4 equipos participaron en la competición, que contó con 2 semifinales, un playoff de tercer lugar y una final. Modelado de la Copa de Emiratos Árabes Unidos del Arsenal, la competencia cambió a un formato de etapa de grupo para la edición de 2010. No celebrado en 2011, el PSG lo rebautizó como Trofeo de París en 2012. Presentó un único partido de prestigio. Esta fue la última edición del torneo hasta la fecha. El equipo brasileño Vasco da Gama ganó el torneo inaugural de París en 1957. Paris Saint-Germain es el club más exitoso en la historia de la competición, habiendo levantado el trofeo en 7 ocasiones. La parte parisina ganó su primer título en 1980 y su éxito más reciente vino en 1993. El equipo belga Anderlecht se hizo con el título en 3 ocasiones, mientras que el otro club francés, Racing París y los brasileños Santos y Fluminense son los únicos otros equipos que han ganado la competencia más de una vez. Los rivales del PSG, el Olympique de Marsella, forman parte de un grupo de clubes que han ganado el torneo una vez. Girondins de Bordeaux y Barcelona ganaron las 2 últimas ediciones. Desde el inicio del torneo, los ganadores han recibido diferentes trofeos. Rivalidades. El tradicional rival del club es el Olympique de Marsella, con quien disputa el partido más importante del fútbol francés, Le Classique, también conocido como Derby de France o Le Classico. Estos partidos lograron mayor notoriedad durante la década de 1980 y comienzos de 1990. Canali y Bernard Tapie promovieron estos enfrentamientos entre los dos clubes, por lo que se convirtieron en partidos de interés para todos los aficionados al fútbol francés. La tensión entre los aficionados del Omni PSG es legendaria, y ambos clubes cuentan con estadios de clase mundial, el Stade Vélodrome y el Parc des Princes, respectivamente. Los diversos grupos ultra de Marsella y los parisinos se han odiado y combatido entre sí a lo largo de los años y en los partidos se toman importantes medidas de seguridad para evitar enfrentamientos entre ellos. Como todas las grandes rivalidades, la rivalidad entre Paris Saint-Germain y el Olympique de Marsella se extiende fuera del terreno de juego, ya que París y Marsella son las 2 ciudades más grandes de Francia, mientras que ambos son los clubes de fútbol más exitosos e influyentes del país que ha ganado, entre los dos, 17 títulos de Ligue 1, 22 Copas de Francia, 11 Copas de la Liga y 12 Supercopas de Francia. Sin embargo,
el Olympique de Marsella es el único club de los dos que ha conquistado la Liga de Campeones en 1993. A pesar de sus irregularidades, el PSG y el OM siguen siendo, junto con el Saint-Étienne, los únicos clubes franceses con una fuerte base de fans leal y apasionada. Véase también. Portal, Fútbol en Europa. Contenido relacionado con fútbol en Europa. Portal, Deporte en Francia. Contenido relacionado con deporte en Francia. PSG Handball. Mejores clubes del siglo XX de la FIFA. Clubes europeos ganadores de las competiciones UEFA. Ranking mundial de clubes de la IFS.